Propiedades de los límites. Bueno, como vimos, un límite es el valor a cual se aproxima y, ¿no es cierto? A cual se aproxima la función, es decir, el valor que toma y, cuando x se aproxima a un valor determinado, ¿sí? En función de eso hay ciertas propiedades que son un poco obvias, lógicas, que vamos a ir analizando de forma rápida. Las principales, básicamente, ¿ya? Límite de una constante, por ejemplo. Si nosotros analizamos una función constante, vamos a analizar, eh, vamos a analizar lo siguiente. Una función constante, ¿no es cierto? Y no va a variar nunca, ¿sí? Y siempre va a tener un mismo valor, ¿sí? Recuerden que la gráfica de una función constante es una línea horizontal, ¿sí? Si yo trazo, por ejemplo, aquí los ejes X y Y, ¿sí? Por ejemplo, el eje y el eje X. Una función constante es aquella pues que no varía por más que aumente x. X si vale 10, lleva a valer siempre en este caso, por ejemplo, 2. Si x vale menos 3, lleva a valer siempre 2. Entonces recordemos el concepto de límite, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, cuando vale, acá pongamos cuando vale 10, ¿ya? Entonces, si yo pongo el límite cuando x tiende a 10, ¿sí? De esta función, llamémosle h de x, ¿sí? De la función h de x. Al ser una función constante, el límite es el valor de y, ¿sí? El límite es el valor de y. En este caso, pues vemos que y nunca va a cambiar, va a valer 2, ¿sí? Siempre, entonces el límite va a ser 2. Y si vemos el concepto como el límite es el valor de y justamente, al cual se aproxima la función, cuando x tiene un valor determinado, cuando x en este caso tiende a 10, tanto por la izquierda y por la derecha. Y si vemos acá, cuando x vale 9,99999, lleva a valer 2. Y cuando x vale 10,000001, por la derecha e izquierda, y va a valer 2. Entonces, siempre va a valer y2, entonces, por lo tanto, el límite va a ser 2, ¿sí? Entonces, no se va a pasar de 2 ni va tanto ni para arriba ni para abajo, porque justamente es una función constante. El límite de la función constante siempre va a ser la misma constante, o sea, el 2. En este caso, pues si la función es 2, el límite en cualquier punto va a ser 2. ¿Ya? Entonces, eso es algo lógico y obvio viendo la gráfica y conociendo la función constante, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esa función f de x, que es igual a una constante k, en el ejemplo que les puse igual a 2, ¿sí? Entonces decimos que el límite cuando x tiende a cualquier valor, un valor cualquiera de a, de esta función constante k va a ser igual a la misma, al mismo valor constante, mismo 2, el mismo k, perdón. En el ejemplo, pues, de la función, aquí la función es 2, era 2, que es el ejemplo que les dice. Entonces, el límite cuando x tiende a un valor cualquiera, un valor a cualquiera de la función 2, ¿sí? Va a ser siempre igual al mismo 2 en cualquier punto. Cuando x vale 3 va a valer 2. Cuando x vale 4 va a valer 2. Cuando x vale 5 va a valer 2. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que es constante, ¿cierto? En cualquier punto, ya sea en 2, en 10, en 3, en cualquier punto, lleva a valer 2, ¿sí? Y ese es el límite, ¿ya? Un poco obvio viendo la gráfica como les indiqué antes. Ya, entonces, ese es el límite. Por ejemplo, pongamos algunos ejemplos acá. Si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 como les dice anteriormente, bueno, pongamos a 10 como les dice anteriormente, de la función 2, ¿sí? La función es 2, la función constante 2, esto va a ser igual a 2, ¿sí? Aquí entre paréntesis está la función, ¿sí? Entonces le pongo así, límite cuando x tiende, y supongamos a menos 2 o a 2 más bien, de la función menos 3 por ejemplo, ¿sí? Entonces el límite va a ser igual a la misma función k, que es menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque y va a valer menos 3 en cualquier punto, es una función constante. ¿Ya?
Es un poco un límite obvio. Vemos otro límite obvio también y vamos a definir las otras propiedades de forma un poco obvia con la siguiente definición, ¿sí? Entonces, digamos lo siguiente, ¿sí? Para la siguiente propiedad. Si la función es continua en el intervalo alrededor del punto x igual a, ¿sí? Un punto al cual tiende la función, y si está definida en dicho punto a, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir que el límite, ¿sí? Vamos a decir que el límite en cualquier punto a, cuando x tiende a un punto cualquiera a, en x, de una función que sigue estas características alrededor del punto a es continua, ¿sí? Y la función está definida en el punto A, o sea, cuando x vale un valor cualquiera A, existe y, eso es que está definida. Entonces la función va a ser igual, el límite más bien dicho, va a ser igual a f de A, o sea, reemplazar el valor de A, ¿sí? Es decir, la función cuando x vale 3 por ejemplo, ¿sí? Cuánto vale y ese va a ser el límite, ¿sí? Esto va a ser igual al límite, límite L, ¿ya? Entonces, ese es el concepto. Les explico un poquito mejor, ¿ya? Entonces, si la función es continua, más o menos en los conceptos dijimos, ¿no es cierto?, que una función continua es aquella, pues, que al trazar, ¿no es cierto?, su gráfica, ¿sí? La función nunca levanto, digamos, el lápiz o el esfero para poder graficar la función, ¿sí? Por ejemplo, una función lineal es una función continua, ya que yo trazo la línea recta, pues sin levantar el lápiz, ¿no es cierto? Un solo trazo, sin levantar el lápiz, una función continua. Eso hace referencia aquí si la función es continua, pero en el intervalo alrededor del punto x igual a. No necesariamente tiene que ser toda la función continua, sino en el intervalo que estoy analizando. Por ejemplo, si estoy analizando cuando x vale 5, 2, 4, 5, por ejemplo, acá, si estoy analizando cuando x vale 5, ¿sí? Alrededor de este punto, estoy analizando alrededor de este punto en la gráfica, toda esta parte debe ser continua alrededor de este punto. ¿Ya? Acá podría estar cortado, pero aquí necesito que sea continuo para poder cumplir esta propiedad. ¿Ya? Eso por un lado, eso es una función continua o alrededor es continuo donde no se corta. ¿Sí? Una función cuadrática, que es una parábola, también sería continua. Yo empiezo a trazar, no levanto nunca el lápiz y esa es una parábola continua, una función continua. Esta también es una función continua, otra parábola, ¿no es cierto? Si es que empieza la función aquí como una función racional y me voy así para la derecha, también desde aquí empecé y terminé acá, es continuo, ¿no es cierto? ¿Sí? Nunca levanté el lápiz. Y en cualquier punto donde yo analice debe ser continuo, ¿ya? Dentro del dominio, pues aquí es continuo, ¿cierto? Por ejemplo, una función racional donde ya es discontinuo, por ejemplo, esta función de aquí, ¿sí? Yo tracé en primer lugar hice este trazo de la gráfica, ¿sí? Luego levanté el lápiz, ya es que pierde continuidad, y trazo esta otra línea de acá, esta otra gráfica. Entonces tiene dos partes, esta parte y luego esta parte. Aquí tuve que levantar el lápiz para continuar acá abajo. Eso es ya discontinuo, ¿sí? Aquí hay un corte por la asíntota. Justamente aquí hay un corte, la función no sigue su continuidad, no sigue su camino, sino se corta y sigue acá abajo. ¿Ya? Esta función es discontinua, pero si yo analizo este punto, por ejemplo, en -3, ¿sí? Aquí la función existe este punto y alrededor de ese punto es continuo, entonces sí cumple esta regla donde dice que es continuo en el intervalo alrededor del punto A, que en este caso sería -3. Si analizo este punto, ¿sí? Por ejemplo, que sea el 15, no sé, ¿sí? Alrededor de este punto, la función es continua, es una línea recta, ¿sí ven? Entonces, por lo tanto, también cumpliría, ¿sí? Esto de que sea continuo alrededor del punto x igual a a, ¿sí? Donde no cumple es cuando, por ejemplo, la función tiene esta asíntota, digamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6,5.
Sí, hay una asíntota en 6,5. Aquí la función no, justo se corta ahí, aquí no es continuo. Fíjense, alrededor de este punto 6,5, pues, la función está cortada. O sea, ya no cumple esta condición. Ya no se haría así, ya no se haría de esta manera el análisis del límite. ¿Sí? Eh, Listo, entonces se haría otro análisis con límites laterales, ¿sí? Ahí se analizaría a la izquierda del 6,5 qué pasa, a la derecha del 6,5 qué pasa cuando me aproximo por acá, por la izquierda, qué pasa cuando me aproximo por la derecha. Sí, ahí sería ese análisis. Pero en este caso, si es que analizo pues en un punto donde hay continuidad, pues no había problema, analizaría de esta forma. Listo, ¿qué significa ahora que el punto esté definido? El punto esté definido es decir que ese punto exista en el dominio de la función, sin que ese valor de x exista en el dominio de la función. Si existe en el dominio, va a existir en el rango. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este punto de aquí, punto cuando x vale 2, existe el punto y, que es justamente este de aquí. Existe este punto, ¿ya? Entonces, este punto existe que más o menos va a valer 1, 2, 2,8, por ejemplo, ¿ya? Entonces existe el punto, es decir, cuando x vale 2, y vale 2,8 existe. Eso es que esté definido, que existe el punto, que esté en el dominio de la función. ¿Ya? Este otro punto también existe, si existe en la gráfica, existe, ¿no es cierto? Este otro punto de acá también existe, que justamente es este, cuando x vale, acá cuando x vale, digamos, -4, lleva a valer un punto que es este de aquí. Existe este punto, está ahí graficado, efectivamente existe. Este punto cuando vale -6 también existe este punto, ahí está en la gráfica, se observa perfectamente. Acá en 4, 6, 8, 10, 11, ¿sí? Cuando x vale 11, ¿sí? Ese punto existe, claro, aquí está el punto, acá está el punto. ¿Dónde no existe el punto? Justamente existe aquí, no existe aquí en la asíntota, en 6,5, ahí no existe el punto, ahí no está definido, ¿sí? Eso significa que esté definida en la función, ¿sí? Que se pueda calcular cuando x vale 11 se puede calcular y. Cuando x vale 6,5 aquí no se puede calcular, eso no está definido. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí por la asíntota justamente no existe en el dominio el valor de 6,5 en este caso. Sí, 6,5, pues no existe. Por ejemplo, si yo pongo aquí f de 6,5, ¿sí? No está definido. Sí, no existe. Sí, no existe. Eso significa que no está definida en la función. Ese punto no está definido en la función. ¿No? No está definido ese punto en la función. ¿Ya? En cambio, pues si ponemos f, obviamente f de 2, si existe, por lo tanto está definido. Sí, ese punto está definido en la función. Ya, eso para que se entienda, ¿no es cierto? Si la función es continua, ya sabemos lo que es continua, al menos alrededor del punto x. Aquí la función es continua, cumple la condición. Acá la función es continua, cumple la condición. Acá es continua, cumple la condición. Pero acá no es continua, ¿sí? Y el punto existe, ¿sí? Aquí es continuo y el punto existe. Aquí es continuo y alrededor y el punto existe. Aquí es continuo y el punto existe. Es continuo, el punto existe. Acá no es continuo y no existe el punto, ¿ya? Entonces, mi punto está definido en la función. Sí, la función está definida en dicho punto. Listo. Entonces, creo que está claro qué significa eso. Si es esta condición, como el 2 -4 -6 el 11, entonces el límite es reemplazar. Simplemente. Entonces, vamos a reemplazar simplemente. Entonces, decimos, límite cuando x tiende a 2, ¿sí? De la función, esta función llamémosle h de x, ¿sí? Esta función h de x. Sí, de la función h de x es igual. Sí, límite cuando x tiende a 2. Sí, como ya dijimos aquí, límite cuando x tiende a 2 es el valor de y cuando x vale 2. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y?
vale 2,8, ese es el límite, ¿sí? Es reemplazar cuando x vale 2, eso es f de a, cuando x vale 2, cuánto vale y, pues ese es el límite, vale 2,8, eso es lo que nos dice esta propiedad, ¿sí? Otro ejemplo, acá cuando x vale 11, por ejemplo, límite cuando x vale 11, de la función h de x, es igual. Aquí más o menos será 2, perdón, 0,9 negativo, ¿no es cierto? Si no está, no llega hasta acá abajo, llega hasta ahí nada más. Sería 0,9 más o menos. Entonces y vale menos 0,9 como se observa en la gráfica. Cuando x vale 11, y vale por ahí 0,9. Sí, cuando x vale 11. Listo. Eso es el concepto, nada más. Si tuviéramos la función, la fórmula de la función matemática, pues reemplazaríamos en x2 y calcularíamos y nos diera este valor 2,8, 0,9, ¿no es cierto? Tal como nos está dando ahí. ¿Ya? Entonces la segunda propiedad, y básicamente esta propiedad resume todo lo demás, ¿sí? Caso contrario, ¿no es cierto? Si la función, ¿sí? Llamémosle el caso contrario, si la función no es continua o no está definido, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Entonces, si la función, el caso contrario, si la función no es continua, ¿ya? No es continua en el intervalo alrededor del punto, en el intervalo alrededor del punto x igual a, como el caso anterior que vimos en el 6,5, y si está, y si tampoco, o no está definida, cualquiera de los dos, aquí es un o, ¿sí? O no está definida en dicho punto, si puede no estar definida, puede por un lado, no estar definida en dicho punto o no ser continua en dicho punto, o ambos casos, como está en este ejemplo de aquí, en 6,5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Vamos a analizar los límites laterales, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en este caso, analizamos límites laterales. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Analizamos límites laterales. Sí, entonces analizamos límites laterales viendo la gráfica matemáticamente que se puede también analizar. Y obtenemos un límite. Ya en este caso vamos a hacer una estimación gráfica de límite. Tenemos la gráfica. Entonces vamos a analizar los límites laterales alrededor de 6,5, justamente ahí, que se forman las cinco. Entonces, límites laterales, límite cuando x tiende a 6,5, eso es lo que vamos a analizar en ese punto, que justamente ahí no es continua la función y también pues no está definida la función porque ese punto no existe al ser una asíntota. Límite cuando x tiende a 6,5 de la función h de x es igual. Entonces aquí analizamos límites laterales, ¿sí? Vamos a analizar, poner aquí unas llaves y analizar en primer lugar el límite cuando x tiende a 6,5 de la función h de x por la izquierda, ¿sí? Y acá abajo el límite, el otro límite lateral, cuando x tiende a 6,5 por la derecha, yo voy a colocar de la función h de x, ¿sí? Entonces recordemos, elevado a un signo negativo significa izquierda, elevado a un signo positivo significa derecha, ¿sí? Laterales. Entonces, como se analizó anteriormente, ¿no es cierto? En otra explicación, nos ubicamos, ¿no es cierto? Vamos a analizar el límite cuando x tiende a 6,5 por la izquierda, ¿sí? Justamente vamos a colocar aquí una especie de barrera en 6,5, justo ahí. ¿Sí? Una barrera en 6,5, de ahí no se pasa, me ubico a la izquierda, ¿sí? Por este lado izquierdo, me ubico a la izquierda de la función. De la derecha no le tomo en cuenta, ¿sí? Incluso le voy a borrar todo lo que está a la derecha y me enfoco en la izquierda, ¿sí? Hay varias formas de ver, ¿cierto? Entonces, cuando x tiende, hagamos aquí una pequeña escala, cuando x tiende a 6,5 por la derecha, pues aquí tengo 6,5, ¿sí? Y aquí digamos que tengo 6.
Entonces aquí va a estar 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. Me voy a acercar más al 6,5. ¿Sí? 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. Sí, 6,4 está más cerquita del 6,5. ¿Sí? Entonces tomemos esta pequeña parte de la recta numérica y hagamos más grande. ¿Sí? Entonces esa pequeña parte representémosle acá, 6,4. ¿Sí? Esta pequeña partecita ahora se amplía, si es una parte más grande, una escala más grande. Entonces 6,4, aquí sería 6,41, 6,42, 6,43, 6,44, 6,45, 46, 47, 48 y 6,49 estaría aquí. ¿Sí? Hagamos mucho más grande la escala, esta partecita que es 6,49, ampliémosle toda esta parte de acá, y ahora sería 6,49. Entonces acá sería 6,49,1, 6,49,2, 49,3, hasta 49,9. Nuevamente, esta partecita que es 6,49,9, hagámosle más grande, y va a ser 6,49,9. ¿Sí? Y fíjense que esto es más cerca del 6,5. Y así sucesivamente voy a acercarme con 4,999 y 999 porque tengo que acercarme al 6,5. ¿Ya? Tratemos de representar este 6,4999 aquí en esta escala que tengo yo en mi gráfico. Entonces, aquí es 6,5. 6,4999 sería muy pegadito al 6,5. ¿Sí? Le busco la gráfica, cuánto vale Y en ese punto. ¿Cuánto vale Y en ese punto? ¿Sí? Le busco la gráfica, cuánto vale Y en este punto. Y no lo encuentro, me topo con la flecha. Recordemos que esta flecha en Y representa la flecha que es más infinito. O la flecha representa que esto se va a más infinito. ¿Ya? Entonces digo que cuando X tiende a 6,5 por la izquierda, en este caso el 6,49999 que es el ejemplo, ¿sí? El valor que toma Y es más infinito. ¿Sí? El valor de Y coincide con la flecha que es más infinito. Y como es una asíntota, se apega muchísimo. Esto se va muy, muy, muy arriba y cada vez se apega más a la asíntota. Y en el infinito, cuando X vale 6,99999999, va a estar muchísimo más arriba, muy pegada a la línea. ¿Sí? Y esa flecha representa el infinito, ¿ya? Entonces, ese análisis, coloquemos acá lo que acabamos de hacer, ¿sí? 6,5 por la izquierda es más infinito, más infinito. Sí, bueno, como ya sabemos que infinito no es determinado, pues eh, vamos a ver que no existe un límite ahí. Hagamos el análisis 6,5 por la derecha. Hicimos por la izquierda, ahora vámonos por el lado derecho. Asimismo, lo que yo puedo hacer es colocar una barrera ahí en 6,5, justamente donde me piden el límite. Me olvido de todo lo demás de la izquierda, me ubico en la izquierda, me ubico en la derecha, perdón. ¿Sí? Acá este lado derecho. ¿Sí? Y voy a analizar qué es lo que sucede con el límite por la derecha. A la derecha está esta gráfica, ¿ya? Entonces, acá está el 6,5 es la línea, justamente el límite de esta línea es 6,5 y acá está 7. ¿Sí? Nuevamente, si hago una escala entre 6,5 y me voy hasta 7, ¿sí? Acá va a estar 6,6, 6,51, 6, perdón, acá sería 6,9, 6,8, 6,7, 6,6. Y acá 6,5, ¿cierto? Entonces voy a hacer esta escala pequeñita entre 6,5 y 6,6, ¿ya? Entonces 6,6 va a ser ahora, esto le hice más grande la escala pequeña que estaba ahí, le hago una escala grande, está entre 6,5 y 6,6. Entonces estaría para acercarme más al 6,5, ¿no es cierto? Voy desde acá, estoy en 6,6, estaría 6,59, 6,58, 6,57, 6,55, 54, 53, 52, 51. Esta escala pequeñita que es 6,5 y 6,51, este pequeño pedazo le hago más grande, ¿sí? Que se representa acá 6,51, ¿ya? Entonces, vengo desde acá, 6,0, perdón, sí, 6,09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 6,501, ¿sí? Y era 6,509, 6,508, 6,507 y así hasta 6,501, más cerquita del 6,5. Estaría así. Este es más cerca todavía.
¿ya? Y así sucesivamente hasta lograr, pues aquí más cerca todavía 0,1, más cerca todavía 0,1, más cerca todavía otro 0,1, más cerca todavía otro 0, y así 0,0,0,0,1, ¿ya? Tuviera una escala milimétrica aquí, viéndole con un microscopio, ¿no es cierto? Estaríamos más o menos en eso. Esto está bien cerca, muy cerquita del 6,5 desde el lado derecho, ¿ya? Si trato de colocar este 6,50000000001, aquí está 6,5 y un poquito a la derecha el 65, perdón, 6,500000001. Y esto trato de proyectarle a la gráfica para ver cuánto vale Y, ¿sí? Y me encuentro nuevamente que me encuentro con la flecha. Y la flecha está hacia abajo, que es menos infinito. Recuerden que esto es Y. Si hago la proyección a Y, pues representa la flecha que es menos infinito. Entonces, cuando X tiende a 6,5 desde la derecha, ¿sí? Representado con este valor, Y toma valores infinitos negativos, ¿ya? Y eso vamos a representar en nuestro análisis, en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, nuestro análisis es que por la izquierda, Y toma valores infinitos positivos, y desde la derecha que acabé de hacer ahora, Y toma valores infinitos negativos. ¿Qué concluimos entonces? Como los laterales, en primer lugar, son infinitos, no es un valor determinado, pues vamos a poner que no existe límite en el punto 65 exactamente. Sí, en el punto 65 no existe límite. Y en segundo lugar, porque son diferentes, ¿ya? Entonces, límite cuando X tiende ya a 6,5, ya no lateral, sino 6,5 en el punto exacto de la función h de X, ¿sí? Vamos a colocar que no existe. Sí, no existe. ¿Por qué? Porque los límites son infinitos. Sí, básicamente por eso. Y obviamente para que existe límite, estos dos límites deben ser determinados, números determinados, ¿no es cierto? No indeterminados como el infinito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 2 y el 2 y deben repetir, deben ser iguales, ¿sí? No existe cuando son infinitos, algunos de ellos son infinitos, y no existe también cuando uno de ellos es infinito, el otro es 2, ¿sí? No existe tampoco. No existe cuando son infinitos, como en este caso. No existe cuando son diferentes, por ejemplo, 5 y 2. Si a la izquierda es 5, a la derecha es 2. Tampoco existe cuando existe únicamente cuando los límites son iguales, son números determinados. Por ejemplo, 5 y 5, perdón, 5 y 5 son iguales, y el límite sería 5, el número que se repite. ¿Ya? En este caso son infinitos, pues el límite simplemente no existe. Y esos son los casos de, resumido un poco, las propiedades de manera general, de una constante que es bastante obvio, siempre va a valer la misma constante porque nunca cambia el valor de y. Y si la función, acuérdense, está definida en un punto y alrededor de ese punto es continuo, ¿sí? Entonces el límite es el valor que toma ese punto, ¿sí? En y. Cuando x vale 2, y vale 2,8, ese es el límite. Cuando x vale 11, y vale 0,9, pues ese es el límite. Y caso contrario, cuando la función no es continua, no en el intervalo alrededor de ese punto, del punto de x, un punto de x cualquiera, o no está definido, como es este caso del 6,5, no está definido y no existe el punto, entonces analizamos límites laterales, que es justamente este análisis que acabamos de hacer acá, ¿sí? Y vemos a la izquierda qué pasa, a la derecha qué pasa, si son iguales, si son números determinados, pues el límite va a existir, y si son infinitos o números diferentes, el límite no existe. ¿Sí? Ese sería pues el resumen de las propiedades de los límites, y hemos hecho aquí un análisis gráfico, ¿sí? Una estimación gráfica del límite, y se puede hacer lo mismo, pues las mismas propiedades sirven para el análisis matemático, ¿no es cierto? Hemos hecho acá de una constante, la matemática, y acá un análisis gráfico de una estimación gráfica del límite, ¿sí? Siguiendo las propiedades.